Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Oficialmente, ahora sí, el último episodio en esta casa. Y ya yo tenía previsto hacer un tipo de episodio de despedida, episodio de cierre de ciclo, de despedirme del que ha sido nuestra casa por casi 7 años. Pero también me puse a pensar un poco en cómo puedo conectarlo con una temática un poco más macro, que sea más relacionable con lo que ustedes normalmente escuchan o ven acá en el podcast. Si bien muchas personas a mi alrededor en este momento están en proceso de mudanza, cambio de hogar, cambio de estado, cambio de país incluso, y pueden llegar a relacionarse con ese proceso de despedida, me puse a pensar un poco en, nuevamente, qué temática o de qué manera lo puedo atar a algo un poco más general. Y así, incluso aquellas personas que no estén en un proceso de mudanza para cuando salga este episodio, igual consigan algo de valor. Y una de las cosas que me puse a pensar fue un poco en el por qué. Ya que esta mudanza en particular viene desde la elección, viene desde la opción, viene desde el poder hacerlo. No es algo forzado, no es algo que tocó, no es algo que no queríamos. Y me puse a pensar un poco en, más allá de esta idea de un nuevo nivel desbloqueado y más oportunidades y algo nuevo y mejor, era el qué otra cosa nos ha llevado a dar este paso y también en general a veces qué nos impulsa consciente o inconscientemente a tomar este tipo de decisiones. Y me puse a pensar en el concepto de cuando algo, vamos a decir en este contexto mudanza, pero puede ser trabajo, relaciones, etcétera, nos empieza a quedar pequeño. Y de nuevo, esto no necesariamente significa en el contexto de mudanza de que, bueno, es que del apartamento pequeño nos estamos mudando a uno más grande. A veces puede ser literalmente eso, como a veces puede ser ya nos estábamos quedando un poco cómodos, ya estábamos cayendo en la rutina, no nos estábamos permitiendo ver qué más hay allá y no nos estábamos permitiendo ver, en parte en este contexto, pero en otros contextos también, que ciertos sistemas en nuestras vidas ya nos estaban quedando, entre comillas, pequeños, ya nos estaban quedando safe, ya nos estaban quedando cómodos y era momento de empezar el proceso de expansión. Y en este contexto en particular, y como ya yo les he comentado anteriormente, para mí le tenía un poco de resistencia, o bastante resistencia al principio, a la idea de mudarnos específicamente hacia donde vamos, que bueno, acá ya les adelanto, para aquellos que ven o escuchan el podcast, nos estamos yendo a Upstate New York. Muchas personas tenían esta idea de que nos íbamos a Florida o nos íbamos a otro lado y realmente estamos saliendo de lo que es New York City, que serían como los 5 boroughs. Entonces, en Queens es donde hemos vivido todas nuestras vidas, tanto mi esposo como yo, o todas nuestras vidas neoyorquinas, y ahora es este cambio a un poco más suburbano, a un poco más ese tipo de neighborhood, ese estilo de vida. Y si bien nos vamos a quedar aquí dentro de New York, para mí era un gran cambio, o es lo que representaba al principio, el hecho de decir, bueno, ya no tengo los sistemas a los que estoy acostumbrada, ya no tengo que sí, el bus enfrente de mi casa, el MTA, el subterráneo en cualquier momento, que es súper affordable, es bastante económico entre lo que cabe, me gusta este tipo de movilidad, me gusta que ya sé dónde está mi gimnasio, dónde está el supermercado que me viene bien, lo que es mis sistemas y mis rutinas. Y al principio para mí esa idea de irnos a un área un poco más suburbana, un poco más relacionado como a la que ya es mamá y ya no vive como esa vida tan independiente, era verlo como me retiré, o sea, envejecí y es como yo no quiero esto. Y era un poco esa creencia o esa serie de creencias limitantes que yo tuve por bastante tiempo en relación a este tipo de mudanza. Pero cuando me pongo a pensarlo, luego de haber hecho las paces con, ok, esto realmente, si yo cambio la perspectiva, me doy cuenta de que es una oportunidad de algo mejor, más abundante, con más oportunidades, con nuevas conexiones, con nuevas aventuras. Es todo muy prometedor y maravilloso. Empecé a pensar un poco en el contexto de, ok, si me estoy empezando a abrir a todo esto,
que me hace darme cuenta que ya este escenario, si bien cómodo, conocido, familiar, me está quedando un poco pequeño. Y realmente una de las cosas que impulsó esta mudanza originalmente fue que empezamos a tener ciertos problemas en el apartamento, ciertos problemas estructurales que de repente empezaron como algo pequeño de esta reparación que necesitamos acá, esto que estamos pidiendo que legalmente tenemos el derecho de, pero se están poniendo difíciles, amenazas por aquí, amenazas por allá, y ya empezó a sentirse incómodo. Y entonces, en ese contexto es donde yo empecé a abrirme un poquito a la idea de, ok, en vez de seguir aguantando este tipo de cosas, sí, el hogar es maravilloso, es espacioso, me queda cómodo, tengo mis sistemas, todo listo, pero también está un poco esta parte de merezco más. Y quiero más, y ya este lugar no me lo está dando. Ya cada vez son más obstáculos y piedritas en el camino que si bien no eran nada trascendental, pero una más otra, más otra, más otra se fueron acumulando y ya fue el punto de, mira, no, merezco algo mejor, vamos a abrirnos a las posibilidades, vamos a ver qué hay allá afuera. Y es lo que me permitió a mí salir un poco de esa visión de me quiero quedar aquí cómoda y estamos bien y ver qué más había allá. Y viéndolo hoy, último día, que vamos a estar en este hogar ya oficialmente mañana es nuestra mudanza y les confieso que tengo sentimientos encontrados y toda la mezcolanza de emociones y pensamientos. Estoy emocionada, pero estoy nerviosa y a la vez sé que todo es para mejor y todo es para bien y me abro a todo ello, pero no quita el hecho de que haya un poco esa incomodidad. Sin embargo, una de las cosas que me está ayudando a pasar página, hacer las paces con esta decisión al 100% es entender de que ya esto me estaba quedando cómodo y ya esto me estaba quedando un poco pequeño y estoy lista para sostener más. Y luego cuando me puse a pensar en una forma de traer toda esta temática al podcast y pensar, bueno, en general, independientemente de la situación que estás atravesando, que pueda que te esté indicando que ya te está quedando pequeño, sea una relación, sea una mudanza, sea un trabajo, sea lo que sea, ¿cuáles son ciertos indicios, ciertas señales que te pueden estar indicando que ya algo te está quedando pequeño? Y es precisamente lo que les traigo el día de hoy. Ya contándoles un poco de mi contexto personal, cuando me pongo a pensar en cuáles son ciertas cosas que te pueden estar indicando de que ya esto está llegando a su fin y es hora de moverse. La primera sería que empiezas a experimentar o a sentir ciertas molestias, ciertas sensaciones que antes no sentías. En el contexto de este proceso de mudanza, pero antes de mudanza específicamente que este lugar ya había cumplido su ciclo, fue el seguir teniendo constantemente, diariamente, este tipo de molestias que les comento de hay esto que no nos han reparado y yo sé de que, bueno, es algo menor, pero no es justo, yo sigo pagando mi renta, yo sigo siguiendo, valga la redundancia, las normativas de vivir acá y no es justo que de repente tenga una filtración desde hace 2 años, que literalmente fue lo que empezó a desencadenar este problema. No es justo que yo pida una capa de pintura para mi apartamento, que, fun fact, para aquellos que viven en New York, cada 3 años legalmente pueden pedir que les pongan una capa de pintura en su apartamento. Así que ya saben, lo escucharon aquí. Y tener que literalmente invocar la ley porque me querían decir que no y después amenazarme con, bueno, te vamos a subir el precio de tu renta. Eran ese tipo de cosas, era el hecho de cuántos paquetes de PR que ustedes se imaginen, unos 3 o 4 por lo menos, paquetes importantes que venía esperando en el último año que me los robaran del área de paquetes y que nadie respondiera porque, bueno, aquí cada quien es responsable de lo suyo. Entonces, fueron todo este tipo de cosas que se fueron acumulando y ya no era solamente el tengo este enojo o esta frustración puntual por esta situación en ese momento, sino que era algo continuo. Era literalmente yo levantarme y ver la pared donde estaba la filtración y amargarme y frustrarme y de repente acordarme de, Dios mío, este paquete que me iba a llegar, que era mi paquete soñado, y con qué cara le digo yo a esta gente, no, mira, me lo robaron, me lo puedes mandar otra vez, que de hecho lo hice con uno de los paquetes y me lo volvieron a robar. Entonces ya ese punto es como que, ok, no era para mí. Afortunadamente esa marca eventualmente me mandó otros paquetes, pero era también el yo tener que buscar vueltas de, bueno, ya no puedo mandar cosas a la casa porque me las roban, tengo que mandarlas al trabajo, tengo que mandarlas acá. Entonces era como tener que dar pasos extras por cosas que yo sentía que eran injusticias y eran cosas de que estoy
tomando cartas en el asunto en el sentido de reportar este tipo de irregularidades y problemas y no estoy recibiendo la respuesta que siento que esto conlleva. Entonces era un poco esa frustración y ese enojo constante de no es justo que yo todos los días literalmente vea una pared que tiene un desperfecto y sentir de que esto ya lo deberían haber arreglado y no lo arreglen y estar amargada todo el tiempo. Y en este tipo de contextos, como les digo, está el ejemplo del apartamento, pero a lo mejor en la relación es no sentirte valorada, es sentir de que no te están escuchando, no te están dando tu espacio, no te están dando tu reconocimiento, constantemente pelean. Si es de repente en un trabajo, es también, no me están reconociendo mi valor, siento que estoy apagando fuegos constantemente, haciendo más del trabajo que debería y no es que me están pagando extra y no me suben el sueldo y cada vez que voy al trabajo me siento pesada y me siento amargada y no quiero estar aquí. Muchos de estos son indicios de que algo no está funcionando. Quizás no necesariamente es ya te tienes que ir, pero definitivamente es un llamado a la revisión. Definitivamente es un llamado a hay algo aquí que tiene que cambiar porque el estarme sintiendo así constantemente, por lo menos en mi caso, no es algo que se quedaba netamente en el apartamento. Y aun si se quedara solamente en el contexto apartamento, la mitad de la semana yo la paso en casa. Entonces imagínate, mínimamente la mitad de la semana estar amargada por este tipo de cosas que de alguna manera se salen de tu control y ya has hecho todo lo posible para remediarlo y no se arregla. Y era entonces después a lo mejor pagarla con mi esposo cuando venía a casa y yo estar amargada por eso. De repente pagarla con algo en mi trabajo o algo en emprendimiento o lo que sea, pero es el entender de que esto no solamente se quedaba en esta situación, sino que se expandía a otro tipo de escenarios y estaba impactando mi vida en general. Entonces ese sería el primer indicio, es cuando empiezas a sentir ciertas molestias, ciertas frustraciones, ciertos enojos que a veces no solo se contienen en la situación en sí, sino que se expanden a otras áreas en tu vida. Otro de los indicios de que te está quedando un poco pequeña la situación tiene que ver con tus deseos, tus anhelos y sentir que quizás son un poco exagerados, que quizás son un poco demasiado grandes o fuera de lugar. Y de hecho fue una de las cosas que a mí me empezó a suceder en el contexto de la mudanza, en el contexto de un nuevo nivel o un nuevo lugar, una nueva área, un nuevo hogar. Para mí al principio, cuando empezamos a ver diferentes opciones de qué hay disponible en el rango actual que podemos manejar económicamente hablando y ver de, ok, puedo vivir en un edificio más seguro, puedo vivir en un lugar en donde las cosas funcionen, puedo vivir en un lugar que tenga más amenities, puedo vivir en un lugar que tenga el gimnasio adentro del edificio, puedo vivir en un lugar en donde no me estén robando los paquetes, todo este tipo de cosas. Y algunas de ellas quizás se sienten como, bueno, obvio deberías poder vivir en un lugar seguro, por ejemplo, que no te roben las cosas, pero incluso eso para mí en su momento se sentía como, por ahí estoy pidiendo mucho, por ahí es como, no, pero aquí estamos bien, no es tan grave lo que está sucediendo, yo lo puedo sostener, yo lo puedo manejar, es como, vamos a quedarnos aquí tranquilos. Y para mí eso fue un indicio de por qué te estás frenando, por qué te estás diciendo, juega más pequeño, manténlo humilde y sencillo cuando sé que puedo más y sé que quiero más y sé que merezco más. Y ahí es importante empezar a notar cuando un deseo se siente demasiado grande porque quizás nos tome todavía un par de pasos o preparación para poder llegar ahí, y cuando eres tú misma saboteándote y diciéndote, eso no es alcanzable, eso no es sustentable, eso no es algo que todavía te pertenezca o merezcas. Es como, no, todavía no, estás pensando demasiado allá y tú te tienes que quedar aquí. Es casi como que vuelve a tierra, pero de una manera que te está frenando y que te está impidiendo ver todo aquello que está disponible para ti y que sí puedes sostener en este momento. Nuevamente, no solamente queda en el contexto de una mudanza, queda en el contexto de una relación, de dinámicas de amistad, de trabajo. Está bien querer más y está bien empezar a pensar en cómo se vería ese estilo de vida, cómo se vería esa relación, cómo se verían esas amistades, cómo se vería ese trabajo. Y si constantemente, cuando vienen ese tipo de pensamientos y cuando te permites ver más allá, la respuesta que tu cabeza te da es, estás pidiendo mucho, hay que revisar.
Otro de los indicios, y esta reconozco que me pasó varias veces en otro contexto no del hogar, es cuando empiezas a sentir constantemente envidia o incomodidad cuando ves que otras personas empiezan a expandirse. Yo empecé a tener un poco esta sensación cuando veía el estilo de vida y los logros y las decisiones que otras personas a mi alrededor estaban tomando, de una vida más llena de vida, de una vida llena de abundancia, de una vida llena de oportunidades, de una vida más grande y mejor. Y para mí era me gustaría tener esa vida, pero no desde, ay, qué lindo. Si había una parte de mí que obviamente lo reconocía y se alegraba mucho por las personas a su alrededor consiguiendo eso, pero era un poco como pero yo también lo quiero. Y estoy sintiendo un poquito de celo, estoy sintiendo un poquito de envidia. Y es el darte cuenta de, cuando cambiamos un poquito la perspectiva, verlo como esto es un ejemplo, evidencia de que tú también lo puedes lograr. Porque una cosa es de repente envidiarle de cierta forma la vida, el estilo de vida, las oportunidades, los cambios y todo aquello que alguien esté persiguiendo que no conoces. De repente alguien de quien eres fan y sigues en redes y admiras lo que haces y es como, ay, Dios mío, qué envidia le tengo. Otra cosa es cuando empiezas a envidiar a cada vez más personas a tu alrededor por conseguir eso que tú también quieres, por conseguir eso que tú también mereces, pero que no te estás dando la oportunidad porque sientes que no, todavía no, o eso es muy difícil, o eso es imposible, o eso no está para mí. Cuando te das cuenta de que cada vez más personas consigan eso que tú quieres y son personas en tu círculo cercano y son personas a tu alrededor y son personas que tú conoces, si nos permitimos verlo como evidencia de que mira, cada vez está más cerca de ti, porque ya no lo estás viendo de extraños, ya no lo estás viendo de personas que a lo mejor viven del otro lado del mundo, lo estás viendo en tu mejor amiga, lo estás viendo en personas a tu alrededor, lo estás viendo en colegas de trabajo, lo estás viendo en colegas de emprendimiento, lo estás viendo en familiares. Entonces eso, más allá de indicarte como, yo también lo quiero y que injusto porque yo no, es justamente eso, es evidencia de que tú también lo puedes tener. ¿Y por qué no aprovechar esa cercanía con esas personas que lo están consiguiendo para quizás consultarles? ¿Cómo conseguiste esto? Yo también deseo llegar allí. Una de las cosas, y aquí es como un plus que le añado a este ejemplo, a esta señal, es el hecho de que muchas veces nos quedamos en, me gustaría tener eso que esa persona tiene, pero no lo preguntamos por pena, por miedo, por duda, por pensar de que ellos están más arriba. Entonces, si yo le pregunto, es como que yo estoy más abajo y dependo de la ayuda de ellos, cuando todo lo contrario. Muchas veces, yo siento que la gran mayoría de las veces, sobre todo si son personas cercanas a ti y en tu entorno, van a estar más que dispuestas a brindarte información, señales, ayuda, datos que te puedan ayudar a ti a llegar más fácil y más rápido a ese destino, a esa meta. Entonces, de nuevo, en este tipo de contextos es entender que ese tipo de ejemplos de los que nosotros llegamos a sentir un poco de celos, un poco de envidia, lo que nos están mostrando es, mira que sí se puede y te estoy poniendo la evidencia cada vez más cerca de ti. ¿Por qué no aprovechar que tienes esos nexos directos para poder llegar a eso que tanto quieres y que tú también mereces? Otro de los indicios o señales, y reconozco que esta también me pasó sobre todo hace un mes, hace no mucho, es esta sensación de todo va como en piloto automático. Y no es que necesariamente algo esté saliendo mal, de hecho todo está funcionando, pero falta chispa, falta vida, falta emoción. Y a mí me llegó a pasar. A mí me llegó a pasar esa sensación de sentir que todos los días eran repetitivos, que todos los días se sentían igual, que no sabía diferenciar si era un sábado o era un martes. Bueno, estoy cayendo otra vez en la rutina y literalmente le faltaba emoción a mi vida. Y yo sé que quizás esto sonará un poco raro porque constantemente en redes yo les estoy compartiendo lo que siento que es una vida muy llena de vida y de movimiento, pero eso no significa que todo el tiempo mi vida se vea así. Y aquí ni siquiera era desde el no ser agradecida o no reconocer que estaban sucediendo cosas, pero era más una sensación interna de todo se siente igual y todo se siente monótono y no me siento creativa y no me siento con ideas, incluso para la creación de contenido o para episodios de podcast era tengo la mente en blanco y no me está viniendo nada. ¿Cómo puedo hacer para volver a reconectar con esa emoción? ¿Cómo puedo hacer para volver a reconectar con esa emoción, con esas ganas? Para mí eso también fue un indicio de me estoy quedando en la zona de confort y esta situación o este contexto o esta vivienda, en este ejemplo, me está quedando pequeño.
La quinta, y definitivamente no la menos importante, es el hecho que esa incomodidad viene acompañado de un poquito como empujones externos. Y para mí fue el darme cuenta de que, ok, por un lado las cosas están funcionando o se están dando bastante fáciles, de forma bastante rápida, con el tema de la mudanza en sí, de conseguir el lugar, de aplicar, que nos aceptaran, etcétera. Y al mismo tiempo era como que en paralelo seguían ocurriendo situaciones en el hogar actual que era como, si todavía te queda dudas de que te tienes que ir y de que esta es la oportunidad de oro que no sabías que querías, pero que mereces y te estamos dando en este momento, era cada vez más pasar este tipo de cosas de un desperfecto, un problema con los dueños, una queja, se robaron otro paquete, un conflicto, y era como, ok, si no la estoy entendiendo de esta manera, no la voy a entender de ninguna otra. Y puede que esto también te esté pasando en cualquiera de los otros contextos que te mencioné. De repente hay esta idea de, ok, estoy de alguna forma reconociendo que mi trabajo actual me está quedando pequeño, me incomoda y ya no quiero estar aquí. Tengo la oportunidad de aplicar a un nuevo trabajo y siento que todo alinea por allí. Y al mismo tiempo es como que me siento más cargada en mi trabajo actual. Me tocan clientes difíciles. Tuve un problema con mi jefe. Es como que cada vez pasan más cosas, que de alguna manera lo que te están haciendo es empujar en la dirección correcta o en la dirección más beneficiosa para ti. Y eso no significa que no dé miedo, eso no significa que uno no tenga dudas, porque sí, incluso cuando la respuesta parece obvia y la situación te sigue indicando es por acá, eso no significa que a uno no le cueste salir de la zona de confort. Eso no significa que a uno no le cueste salir de esa situación que, aún siendo un poco tóxica, incómoda y que sabes muy dentro de ti que ya no es para ti, sigue siendo lo que conoces, sigue siendo lo que estás acostumbrada, sigue siendo tu zona de confort. Y salir de ello a algo nuevo, así se vea maravilloso, abundante y expansivo, llega a dar miedo, pero no significa que ese miedo te indique que no está bien y que esa no es la decisión y la dirección correcta. Y como siempre, saben que me gusta darles pasos directos, específicos, que pueden empezar a dar hoy mismo, si como yo también están reconociendo que hay una situación o un área específica de su vida en donde la cosa se siente ya demasiado cómoda o demasiado repetitiva o pequeña. Y aquí hay 3 pasos que yo les voy a compartir y que les recomiendo empezar a aplicar para justamente ir moviendo esa energía, ir dando los pasos requeridos para salir de esa situación que ya nos está quedando pequeños y movernos a una zona de expansión, de abundancia y de oportunidades. La primera tiene que ver con nombrar específicamente eso que nos está quedando pequeño. Si no identificamos que hay algo que nos está incomodando, que está siendo un problema, que está siendo un obstáculo, no vamos a saber en qué trabajar. En este contexto para mí fue entender que tocaba mudarse, que tocaba irse de acá, que tenía que cerrar este ciclo. Y nuevamente, en tu caso puede no ser una mudanza, puede ser una relación de pareja, puede ser una relación de amistad, puede ser un trabajo, puede ser un emprendimiento, algo en lo que toque hacer un cambio. Puede ser un cambio mínimo, como puede ser algo bastante radical, pero es identificar la situación de raíz de qué es esta situación que ya me está quedando pequeña. Lo segundo es, y esta personalmente a mí me ha llegado a costar un poco y se los reconozco, y está bien si te ha pasado, pero es el entender de que quizás en este tipo de situaciones no vamos a tener todo claro, ni todas las respuestas, ni todo solucionado para dar ese paso. Y esto me adentraré en su momento en esta temática, pero les puedo ir adelantando que si bien el tema de la mudanza es emocionante y sé que vienen muchas cosas mejores y maravillosas y abundantes y expansivas a partir de este cambio, no viene sin sus complicaciones, no viene sin su falta de información y de soluciones y de otras cosas que hemos estado trabajando que de alguna forma están atadas a esta situación, y aún así estamos dando el paso, y aún así nos estamos lanzando, y aún así nos estamos atreviendo. Y te invito a ti a darte la oportunidad de al menos evaluar esa posibilidad. Sé que da miedo, sé que es terrorífico, pero muchas veces uno se queda en esa parálisis por análisis. Muchas veces uno se queda en ese lugar de, bueno, necesito tener todo ya confirmado, arreglado, perfecto para yo poder dar ese paso, ese cambio. Y me atrevo a decir que en la mayoría, por no decir en casi todos los escenarios,
Las cosas no van a estar perfectas para que tú tomes esa decisión. Las cosas no van a estar todas solucionadas para que tú decidas salir de esa situación que te está quedando pequeña. Entonces, aún faltándote respuestas e información y no teniendo 100% en claro cómo se ve el panorama a futuro o en los próximos días, en las próximas semanas o meses, date la oportunidad. Si tu intuición, si tu voz interna tiene rato diciéndote, por aquí ya no es hora de cerrar este ciclo, es hora de pasar página, hazle caso. Y el tercer paso o la tercera recomendación que yo les dejo es buscar acompañamiento. Y esto se puede ver de diferentes maneras. Esto se puede ver desde el necesito el apoyo de mis amigas para salir de esta relación. Necesito el apoyo de colegas para salir de este trabajo. Necesito el apoyo de personas como un realtor o gente que se ha mudado recientemente para poder salir de esta vivienda. También puede ser el ejemplo de necesito una guía personalizada, un mentor, un coach. Lo que sea que sientas que necesitas, pero es el entender de que no es que es imposible que lo hagas por tu cuenta, pero definitivamente se dificulta un poco más. ¿Y por qué no apoyarte en aquellos recursos y aquellas personas a tu alrededor que te pueden brindar esa ayuda y que te pueden brindar ese apoyo que te va a ayudar a transitar ese camino y a llegar de punto A a punto B de manera más ligera y placentera? Aprovecho aquí para hacer el shameless plug de que si tu situación en la que dices ya no puedo más, es insostenible, me queda pequeño, es relacionado a lo laboral, es relacionado a un emprendimiento, es relacionado a lo empresarial y estás listo para dar un cambio, para dar ese paso y para salirte de la zona de confort, la mentora ideal para ti puede estar a solo un email, un form de distancia. En la descripción de este episodio te voy a dejar mi contacto y el form inicial que le dejo a aquellas personas que están buscando ese acompañamiento, que están buscando ese apoyo, que están buscando esa ayuda para tomar ese tipo de decisiones, para salir de la zona de confort, para trabajar en esas creencias limitantes que de alguna manera nos frenan de todo lo que está disponible ya para nosotros y de todo lo que podemos sostener. Así en este momento nosotros no creamos que se pueda. Así que si estás interesada en dar ese salto, dar ese paso con un acompañamiento personalizado y profesional de tu psicoterapeuta para emprendedores de confianza, me puedes enviar un email a info@pameluna.com o puedes llenar el formulario que te dejo en la descripción de este video, sea que lo estés viendo en Spotify, en Apple Podcasts o en YouTube. Y así cerramos no solo este episodio, sino este ciclo, este proceso. También esta parte, digamos, de lo que ha sido el podcast. Un podcast que nació en este hogar, que nació en estos espacios. Tanto la idea, la concepción y todas las evoluciones que ha estado teniendo en los más de 3 años que lleva al aire todos los miércoles sin falta. Para mí es el reconocer todo lo que hemos conseguido, todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos podido compartir a través de este espacio que mayormente se ha grabado en estas 4 paredes, en este espacio que ha sido hogar, ha sido sustento, ha sido apoyo, ha sido hub creativo, ha cumplido tantos roles y aun cuando, de nuevo, da miedo todos los cambios que vienen, da miedo toda la expansión, da miedo todas las oportunidades, da miedo todo aquello que todavía no tenemos muy en claro de cómo se va a ver, es para mejor y yo siento que las oportunidades llegan cuando uno está listo para sostenerlos, así en el momento uno no tenga tan claro que está en la capacidad de sostener ese cambio. Así que espero que este episodio te invite a reevaluar y reconocer qué área o áreas de tu vida necesitan un cambio, lo merecen y que estás lista para sostenerlo y para llevar a cabo los pasos necesarios para salir de esa zona, de ese aspecto, de esa situación que te viene quedando chiquita desde hace rato, quizás no lo habías reconocido y que ahora estás listo para un nuevo capítulo en tu vida. Gracias nuevamente por escucharme o verme y hasta la próxima edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.